De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, estalló ayer la situación en Rosario, en las noticias, ¿no? De un hecho, además, que claro, al involucrar nada menos que a la familia de la mujer de Messi, además adquiere repercusión internacional la situación de Rosario y la falta de control territorial por parte de las fuerzas de seguridad en una ciudad tomada por las bandas narcocriminales, ¿no? Lo que ocurrió, todo el mundo ya lo sabe a esta altura, fueron 14 tiros al supermercado único, que es la cadena de supermercados. En realidad cuentan la historia, pues son muy reservados. A raíz de esto empieza a surgir un poco más de información sobre la familia de Antonella en Rosario, que es que tenían un almacén y la familia de mucho trabajo creó finalmente una mini cadena de supermercados, fue vendiendo las distintas sucursales hasta que se quedaron con esta sucursal en la zona oeste de Rosario, a 40 cuadras del centro, nada periférico, digamos, ahí mismo en Rosario, una sucursal que el papá de Antonella parece que atiende y algunas de las hermanas de Antonella cada tanto, que de madrugada recibió 14 tiros de parte de unos motoqueros que además dejaron una amenaza dirigida a Messi, nada menos, poniendo Messi en el papel y Hapkin no te va a proteger, dijo, porque es narco, aludiendo al intendente Pablo Hapkin, que es un intendente de la oposición que gobierna Rosario. Hapkin se movilizó rápidamente hasta el lugar, él no maneja la fuerza de seguridad, dijo yo estoy desesperado. Dice, ¿cómo puede ser que esto ocurra en esta zona? Se supone que es una zona que está bajo custodia de Gendarmería y que nadie haya visto nada. Hay cámaras de seguridad, pero evidentemente actúan, lo que él le está diciendo es que actúan con absoluta impunidad. Porque lo que quedó registro es cuando se levantaron a la mañana siguiente y lo vieron, pero nadie en el momento advirtió nada, siendo que habían estado trabajando justamente en un operativo en ese lugar, dando a entender Hapkin que se trata de una situación de complicidad de las fuerzas de seguridad. Él venía alertando, también nosotros hablamos por teléfono con él hace no tanto, lo entrevistamos, y él planteaba su preocupación por lo que pasa en las cárceles, porque en un momento era que no metían presos, digamos que la banda de los monos, cuando empieza a crecer además todo el control territorial de las bandas de narcos, que tienen vínculos además con las barra bravas, que sobre todo en Newell's, que además tiene que ver con un posicionamiento, una ubicación estratégica de Rosario, porque ahí está el puerto, de hecho es el puerto de salida de casi todas las exportaciones de granos de Argentina al mundo, con lo cual hay toda una discusión acerca de qué pasa con el control de fronteras, los radares, qué pasa con la salida vía la hidrovía y por qué es Rosario específicamente un lugar tan complicado con esta situación. Lo que venía diciendo Hapkin era que lo que pasa es que si bien ahora están presos la mayoría de los cabecillas de la banda de los monos, dice que a partir de la pandemia empezaron a poder tener los presos teléfonos para comunicarse con el exterior, que además para poder facilitar los trámites, las audiencias que se hacían vía Zoom, lo que empezó es a mejorar mucho la conectividad alrededor de las cárceles. Y que adicionalmente a esto, dice que el Servicio de Inteligencia Penitenciario, que son los que controlan y hacen inteligencia de las comunicaciones dentro del sistema penitenciario, había ocurrido durante el gobierno de Macri que espiaron a los presos del kirchnerismo, a Vudú, a Debido, ¿se acuerdan que salieron a la luz? Una cosa totalmente ilegal, además porque muchas de esas cosas tienen que ver con el trato con los abogados. Pero en el caso de esto, lo que está diciendo Hapkin es, lo que pasa es que con relación a los narcos, efectivamente hay que sostener ese control. Pero cuando llega el gobierno de Alberto Fernández, el sector de la Cámpora, que influye fuerte sobre el Ministerio de Justicia, dice Hapkin que eliminó directamente el programa y terminaron de hacer la inteligencia. Con lo cual lo que él dice es que tenés las bandas presas, pero operando con una situación sobre la cual se tiran la pelota también. El propio Alberto Fernández lo había dicho en la Asamblea Legislativa cuando anduvo a los gritos contra los integrantes de la Corte, que uno de los problemas de la pelea con la Corte es que está paralizado el Consejo de la Magistratura, hace más de 200 días que no funciona el Consejo de la Magistratura, que es el que tiene que designar y remover jueces.
Como no hay designación de jueces, lo que está pasando es que hay muchos lugares vacantes. 1/3 de los lugares del sistema judicial federal, que son los que investigan delitos de narcotráfico, está vacante. En algunos casos porque falta que Alberto Fernández se elija la terna, en otros casos tiene que funcionar el proceso de selección, pero la cuestión es que las vacancias en el sistema federal son otras las cosas que apuntan. Cada uno dice una cosa, ¿no? O sea, Bernie dice porque las fuerzas federales no están actuando bien. Cada uno apunta sobre otro, pero aparece claramente un tema que tiene que ver con los problemas de vacancias en el Poder Judicial, los problemas de connivencia con las fuerzas de seguridad, los problemas también de complicidad del sistema penitenciario, dónde están alojados estos presos, los problemas con el puerto. Dicen que recién ahora Mitchell, que es el que asumió en la FIP y en la aduana, perdón, que depende de la FIP, empezaron a poner escáneres en los contenedores para controlar la carga de los barcos que salen de Rosario. Cada uno aporta un pedacito de un sistema que tiene sobre todo la población de Rosario viviendo, fíjense lo que es, en el año 2022, porque Aníbal Fernández, que es el jefe, el ministro de Seguridad, salió a decir, bueno, se hicieron 2000 detenciones, etcétera. Pero esto se mide en función de cantidad de muertes. El 80% de las muertes en Rosario se producen en situaciones de ataques del crimen organizado. Y el nivel de violencia se ve en índices que superan, pero por 4, los niveles de violencia y de muertes a mano armada o en situaciones como estas del resto del país. Tuviste 288 muertos el año pasado, casi 300 muertos en la ciudad de Rosario. Son estadísticas que publica hoy el diario La Nación. 240 en el 2021, 203 en el 2020, o sea, alrededor desde el 2018 que hay desde 200 muertos, pegando un pico el año pasado que casi llega a 300 muertos solamente en la ciudad de Rosario. La tasa de crímenes por cantidad de habitantes de Rosario es 5 veces superior a la tasa del resto del país. Y en el medio de Alberto Fernández, que tuvo una frase realmente increíble, dijo, estamos haciendo cosas, pero hay que hacer más, eso es evidente. Bueno, evidentemente porque la situación de hecho empeoró el año pasado gravemente. Y dijo además, hay que hacer algo porque Santa Fe y los rosarinos son argentinos. Y después Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, le preguntan, ¿están ganando los narcos? Y dijo sí, que si los narcos habían ganado el territorio, dijo que sí. Entonces salen todos a tirarse la culpa entre ellos, a decir que es un problema que lleva 20 años. Evidentemente es un problema que lleva muchísimos años en Rosario, pero es evidente que el problema, lejos de mejorar, lo único que hace es empeorar. Ahora con el apellido de Messi en el medio de todo esto, la repercusión es directamente mundial de lo que está pasando en Rosario.